واحد منهم اللي كتب. Del día de hoy que habíamos pensado que compartir algunas de las luchas, reivindicaciones que tenemos. La primera parte está dedicada a enseñanza y vamos a intervenir mi compañera Laura Limón y yo. Entonces les cedo la palabra. Bueno, nada, vamos a intentar ser muy breve porque bueno, ya con las cervecitas y la tapita como que se nos va la cabeza. Pero no podíamos aprovechar este 1 de mayo sin que cada una de los espacios que CGT tiene en Huelva o en otros espacios también de reivindicación y de lucha, pues no darle visibilidad. Sobre todo al trabajo diario, duro, arduo, complejo, que significa ser miembro integrante de un sindicato como CGT en espacios tan difíciles como los servicios públicos, donde hoy tenemos el funeral por ahí y la diversión por aquí. y bueno, cuesta mucho trabajo, bueno, pues eso, algunas de las luchas sacarlas adelante. Desde CGT Enseñanza Huelva, Fernando se va a centrar más en la parte de FP, de formación profesional, y yo simplemente, mira, siguiendo el guión de la huelga que tenemos el 14 de mayo y en la que CGT se ha sumado con reivindicaciones propias también, porque bueno, todos sabemos también cómo funciona nuestro compañero Carlos dentro de la Junta de Personal Docente, sufre día a día, semana a semana y ahora quincena a quincena, el luchar no solo contra cómo la administración pública en un sector como el nuestro, en un servicio público y de calidad como sería el de la educación pública, bueno, pues tiene que estar lidiando continuamente con gestores de la administración pública que no creen en la educación pública, y eso es, bueno, pues muy complejo en el día a día de un centro educativo, de un centro de enseñanza. Y entonces todas esas reivindicaciones que el 14 de mayo las vamos a llevar a la calle en una huelga docente que esperamos ojalá sea masiva, y así lo vamos a intentar hacer desde el sindicato, con un día a día, como ya os estoy contando, de miércoles con nuestras compañeras y compañeros delegados de miércoles que vamos a los centros educativos contando, bueno, y haciéndonos eco de cuáles son las reivindicaciones. Bueno, que la escuela es 100% pública es una reivindicación que CGT lo tiene nítida. La supresión de la escuela privada concertada y todo fondo público que vaya a la privada, pues lo tenemos clarísimo, así lo hacemos notar en los espacios donde tenemos voz. Y bueno, y es uno de los graves problemas de la educación pública, cómo los fondos que deberían estar en la educación pública se están desviando cada vez más a la educación privada y concertada. Eso conlleva un recorte de unidades de aulas públicas anuales impresionantes. Y ahora, encima, ayer nos enteramos con nocturnidad y alevosía cómo en un centro como el IES Alonso Sánchez, que es un centro de referencia de educación de personas adultas en lo que se ha llamado toda la vida la tarde y el nocturno, se elimina de un plumazo. En boca viene, ni el propio equipo directivo tenía conocimiento de eso. Eso supone una supresión de la plantilla del centro, y esa será una de las reivindicaciones que el 14 de mayo tendremos que hacer en la calle. La bajada de ratios es algo que ya desde CGT llevamos reivindicando, estuvimos en la lucha de las 50.000 firmas, y es algo que es imprescindible en las aulas hoy en día, sobre todo por el tema de la necesidad educativa, que se llevan, se llevan todo el día con la necesidad educativa, pero tenemos un orientadora por cada 1.000 alumnos y alumnas en los centros educativos. Tenemos a nuestra compañera tal que sabe que es llegar a las personas a los niños y a las niñas más vulnerables, como son los niños que no hablan español, y cómo cada vez recortan más, y cómo están haciendo que los servicios, el personal se esté dividiendo incluso entre centros educativos, sin llegar prácticamente a tener media hora de pedagogía terapéutica un alumnado que necesitaría pues toda una mañana diaria. Los aumentos de las plantillas, pues ya estamos viendo plantillas cada vez más recortadas, aulas cada vez más mermadas, hace que evidentemente bajen las plantillas. Eso también se está viendo con cómo la administración pública está cada vez haciendo que las sustituciones sean más tardías. Eso hace que el alumnado se lleve 15, 20 días sin profesorado, incluso en cursos tan importantes como el segundo de bachillerato.
por no hablar en eso como está en la radio, están a 38, como latas de sardina, están el alumnado en esa. La estabilidad, la estabilización y la fijeza es algo que dijimos hace muchos años y que seguimos manteniendo. Cada persona interina tiene que tener su plaza. Entonces, ¿cómo era el lema? Los que están se quedan, eso. Los que estamos se quedan. Y esos, quienes están se quedan. Sí, ¿no? Las que están se quedan. Pues eso no está siendo así. De hecho, hay interinos e interinas que se han llevado 5 y 6 años en algunas especialidades que este año no han sido llamados. No han sido llamados. Eso significa que las que están, o las que estaban, están desapareciendo y saliendo del sistema por la puerta de atrás. Menos burocracia, bueno, lo último ha sido las pruebas de diagnóstico, algo que desde el sindicato también hace unos años reivindicamos con paro, huelga y paro parcial. Este año de nuevo una instrucción del 4 de abril para hacer unas pruebas de diagnóstico, el segundo de eso, que además sabemos que están hechas por una agencia que cobran un dineral los que están llevando esas pruebas, y ahora nos toca al profesorado corregirlas, evaluarlas, y además sin ningún tipo de objetivo. No sabemos cuál es ese objetivo, y es algo en lo que también estamos ahondando para que esto, desde luego, no. Este curso se intentarán parar, es ya la semana que viene, pero para que el próximo curso no. Y bueno, el desvío de fondos públicos a la concertada y a la privada se ha hecho efectivo con los 119 millones que el Gobierno de Andalucía no ha cursado para la educación infantil pública, con lo cual siguen haciéndole el negocio a la privada y a la concertada, y donde deberían estar los recursos públicos pues los están desviando para que siga siendo pues su sistema, el de privatización. No sé si le vamos a dar la palabra a los compis, a ti, ¿no? Vale. Para hablar de la FP hay aquí un experto en nuestro sindicato y va a contar cuáles son las últimas novedades de la no a la mercantilización de la FP. Bueno. Yo voy a empezar diciendo una cosa que desde la Federación Estatal de Enseñanza de CGT ayer sacamos una nota de prensa que dice: CGT se opone rotundamente a la privatización de la educación en la formación profesional dual. Y esto lo decimos, me pongo las gafas porque sin gafas no sé nada, porque además esta ley lamentablemente solo tuvo la abstención de Vox. Todo el Parlamento votó a favor y el BNG con un parlamentario votó en contra. Digo esto porque lamentablemente la FP se está privatizando de la mano del gobierno más progresista de la historia del mundo mundial. Digo esto porque tiene una doble privatización. Tiene una privatización en cuanto a que el 25% de los contenidos de la FP, de todos los títulos, lo van a impartir tutores de empresa. Eso significa que es como si fueran profes de la concertada. Se va a concertar con todas las empresas de todos los sectores la pervivencia de los títulos de FP. Si no se llega a acuerdos de dual con las empresas para ese 25% mínimo, los títulos no podrán funcionar. Eso significará que posiblemente en aquella distribución de la oferta de títulos de FP que no haya suficiente masa empresarial en esa zona, se pierda. Esto lo sabe el gobierno, porque en el 2011-12 empezaron los proyectos, entre comillas, experimentales de FP dual. Hoy es obligatorio, a partir de septiembre, que todos los títulos sean duales. Bien, dicho esto, también tiene otra privatización, que es la de las conciencias de la futura fuerza de trabajo. Todos los sectores van a tener que los estudiantes, para terminar sus estudios, tienen que pasar por ese 25% impartido por tutores de empresa. Esas tutorías de empresa son la llave, la promesa de futuro de un contrato, con lo cual se va a mediatizar el aprendizaje y la evaluación en función de las tutorías de empresa que manden sus consignas de cómo deben comportarse, de cómo deben aproximarse o no a un sindicato,
Me explico, ¿no? Entonces tiene una doble privatización. Bueno, realmente es una tercera, que es con la reorganización mundial de los bloques de poder alrededor de China, Rusia, Irán, los buenos, los malos, que os voy a contar, y que se evidenció en el periodo de pandemia y de cierre de fronteras, de cómo Europa dependía tanto de la producción exterior. Con lo cual, la redistribución global de la producción está llevando a que en Europa se vuelva a plantear que hay que reindustrializar Europa para evitar esta dependencia. Por tanto, muchísimo dinero que se está poniendo ahora en la formación profesional para volver a tener esa fuerza laboral que antes se depositaba en Asia, China, por poner el caso paradigmático, requiere de esta ley, requiere de ese adoctrinamiento, requiere de esa privatización, y también las propias empresas están invirtiendo muchísimo dinero en los últimos años para crear sus propios centros privados de FP. Conoceréis, supongo, MEDAC, que monta centros de miles de plazas, o CESUR, también otra gran empresa que abre centros en Málaga, en Jerez, y son capaces de, en 2 años, utilizando los fondos Next Generation, también tengo que decir eso, abrir centros para 5.000 estudiantes. Son casi universidades técnicas privadas. Con lo cual estamos asistiendo a esa triple jugada dentro de la FP. Nosotros como sindicato de CGT hemos incorporado a la huelga del 14 de mayo a la mercantilización de la FP. Lamentablemente, la hegemonía del profesorado de FP dicen que esto no es para tanto, ¿vale? El principal problema que sí están reconociendo es el cuello de botella, lo que hemos planteado en un principio, que no hay suficientes plazas en las empresas privadas para absorber todas las matriculaciones que ahora mismo hay en la FP. Con lo cual asistimos al riesgo de que en medio plazo se empiece a hablar de optimizar la oferta de plazas públicas, que significará recortar. Se hablará en términos de optimizar el presupuesto, porque ¿para qué vas a formar a alguien si en su espacio cercano del centro donde esté el título no hay suficientes empresas que lo absorban? Con lo cual, el diseño de la oferta de FP en los próximos años va a estar duramente mediatizado por esta situación, que significa que se va a planificar en función de los puestos que las empresas quieran ofrecer a dual, y ellas solo lo ofrecerán si les sacan rendimiento, porque las empresas son empresas, no son servicio público. Lamentablemente, la mayor parte del profesorado de FP no está viendo este problema. Así que la tarea nuestra de enseñanza CGT en FP está en hablar de esto al profesorado, hablar de esto a los estudiantes y hacerlo lo que podamos hacer a futuro. Dicho esto... Se me olvidó decir que estamos haciendo asamblea en los centros y se están empezando a mover. El otro día los compis de la orden tuvieron una apañada. Vamos a hacer otra en la marisma, en torno a estos, sobre todo, temas de privatización, de recorte de líneas y de la FP. Entonces, ¿ya tú tienes alguna también? Sí, ayer tuvimos una en un centro con 50 profes de FP que vinieron 4. Por eso hablo de que la hegemonía de pensamiento es la que es. Bueno, nosotros no vamos a desistir. Dicho esto, pues la FP tiene un panorama, diría que bastante oscuro. Y no sé, ya está, yo no tengo mucho más que decir. Pues Jaimita, al siguiente. Bien, después teníamos... Vamos, está aquí, que quien quiera entrar...